Bienvenidos a una sesión más de la clase Matemáticas para Ingeniería 2. Este es el primer video del tema Ecuaciones diferenciales exactas y voy a resolver el ejercicio 1. Comprobar si la ecuación diferencial es exacta. Si lo es, halle la solución general y particular. X cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1 por y' igual a menos 3x cuadrada seno de y más x e a la x, sujeta a la condición inicial cuando x es igual a 2, y es igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la notación y' por dy sobre dx y la ecuación diferencial nos queda de la siguiente manera. Enseguida tenemos que una ecuación diferencial exacta tiene la siguiente forma: m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Si prestamos atención, es la misma forma que tienen las ecuaciones diferenciales homogéneas. Sin embargo, aquí el criterio de comprobación es diferente, y es que se debe cumplir que la derivada parcial de m respecto a y sea igual a la derivada parcial de n respecto a x. Enseguida vamos a llevar esta ecuación diferencial a la forma exacta para poder realizar la comprobación. Haremos algunos despejes. Comenzamos pasando de x multiplicando al segundo miembro. Anteriormente de x estaba dividiendo a de y, por eso ahora multiplica en el segundo miembro. Enseguida igualamos la ecuación a 0, pasando lo que tenemos en el segundo miembro con signo contrario al primer miembro. Ahora sí, podemos identificar a las funciones m de xy y n de xy. La función m es aquella expresión que multiplica al diferencial de x, 3x cuadrada seno de y más x e a la x, mientras que la función n es la expresión que multiplica al diferencial de y, x cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1. A continuación, vamos a obtener la derivada parcial de la función m respecto a y, manteniendo a x constante. Vuelvo a colocar la función, resaltando en color rojo aquello que contiene a la variable y. Tenemos dos términos, y aquí abajo voy a colocar una fórmula para cada uno. En el caso del primer término, vamos a utilizar la fórmula para la derivada de seno de v. Y en el segundo término, como no tenemos a la variable y, entonces utilizamos la fórmula para la derivada de una constante. Derivando el primer término, notamos que v corresponde a y. Dicho esto, v' es la derivada de y, que es igual a 1. Haciendo una sustitución en esta fórmula, primero colocamos la constante 3x cuadrada, seguida de v', y después coseno de v, que es igual a y. Al final sumamos un 0 por la derivada del segundo término. Simplificando esta expresión, la derivada parcial de m respecto a y es igual a 3x cuadrada por coseno de y. Enseguida vamos a derivar parcialmente a la función n de xy respecto a x, manteniendo a y constante. Colocamos de nuevo la función, resaltando en color rojo a la variable x. Tenemos tres términos, y aquí abajo colocamos las fórmulas a utilizar. Esta es para el primer término, y esta otra para el segundo y el tercero. Observen que aquí no tenemos a la variable x, por lo tanto, menos y cuadrada se considera como una constante. Aplicando esta fórmula en el primer término, noten que n es 3, y este debe de multiplicar a x elevada a la n menos 1. 3 menos 1 es 2. 3x cuadrada por coseno de y, menos 0 más 0. Quitando estos ceros que corresponden a las derivadas del segundo y el tercer término, la derivada parcial de n respecto a x es 3x cuadrada por coseno de y. Ahora comparamos las dos derivadas parciales obtenidas y vemos que sí se cumple este criterio. Por lo tanto, la ecuación diferencial sí es exacta y enseguida
la vamos a resolver. El procedimiento de solución consiste en 6 pasos, y en el primero podemos elegir entre una de dos opciones. En la primera, igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy, y en la segunda opción igualamos la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Para este ejercicio, yo voy a elegir la segunda definición. Pero antes, vamos al siguiente resumen. Dependiendo de qué opción elijamos, los pasos entre una y otra tendrán una pequeña variante. Por ejemplo, en el paso 1, dentro de la opción 1, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy, y en la opción 2 igualamos la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Después, en el paso 2, dentro de la opción 1, tenemos que integrar parcialmente respecto a x, mientras que en la opción 2 integramos parcialmente respecto a y. Después, en el paso 3, dentro de la opción 1, tenemos que derivar parcialmente respecto a y, y en la opción 2 derivamos parcialmente respecto a x. A continuación, en el paso 4, dentro de la opción 1, vamos a igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy, y en la opción 2 igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Enseguida, en el paso 5, para la opción 1, tenemos que integrar f' de y para encontrar la función f de y, que utilizaremos en el paso 6 para sustituirla en la expresión obtenida en el paso 2. Y en el paso 5 de la opción 2 vamos a integrar f' de x para obtener la función f de x, que también se utiliza en el paso 6. Independientemente de qué opción elijamos, de un paso a otro siempre tenemos que tomar el resultado del paso anterior. Regresamos al ejercicio. Recordemos quién es la función n de xy. X cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1. Al hacer la sustitución, obtenemos lo siguiente. Ahora vamos a despejar el diferencial de f, pasando el diferencial de y multiplicando al segundo miembro. Nos queda diferencial de f es igual a x cúbica coseno de y menos y cuadrada más 1 por dy. Aquí se termina el paso 1. Enseguida, en el paso 2, vamos a integrar ambos miembros de la ecuación. Es importante notar que la integral del segundo miembro es una integral parcial respecto a y, manteniendo a x constante. Así quedan planteadas las integrales. Resolviendo el primer miembro, la integral del diferencial de f es f. Y como en el segundo miembro tenemos 3 términos dentro de estos paréntesis, los vamos a separar en 3 integrales que contengan el mismo diferencial. Recordemos que las constantes las colocamos antes del operador. Por ejemplo, en el primer término, la constante es x cúbica. En el segundo y tercer término, las constantes son menos 1 y más 1. Pero los coeficientes 1 no se acostumbran colocar. De estas 3 integrales, la más fácil de resolver es la tercera, porque la integral de el diferencial de y es y. Mientras que para el primero y segundo término resolveremos las integrales por sustitución directa utilizando las siguientes fórmulas. En el primer término utilizamos la fórmula para la integral de coseno de u por du, que es igual a seno de u más c. Y en el segundo término utilizamos la fórmula para la integral de u a la n por du, que es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Tomando en cuenta que u corresponde a y, el resultado de las integrales es el siguiente: x cúbica que multiplica a seno de y, y para el segundo término tenemos menos y cúbica sobre 3, que salió con ayuda de esta fórmula. Después, la integral
del tercer término es y. Y por último, sumamos una función f de x. Algo importante que notar es que en lugar de sumar la constante de integración, agregué una función f de x. Y la explicación la tenemos aquí. En la integración parcial se agrega una función f de x o f de y en lugar de la constante de integración c, dependiendo respecto a qué variable se realice la integral. Como en este caso, la integral se hizo respecto a y x es constante, entonces se agrega una función f de x en el lugar de la constante. Hasta aquí se termina el paso 2. Enseguida, en el paso 3, tenemos que obtener la derivada parcial de f, es decir, de la expresión que obtuvimos al final del paso 2. Pero antes del paso 1, recordemos que elegimos la segunda definición. Por lo tanto, aquí debemos derivar respecto a x. En caso contrario, es decir, en caso de que en el paso 1 hubiéramos elegido la primera definición, aquí tendríamos que derivar respecto a y. Coloco de nuevo la expresión final del paso 2, resaltando en color rojo a la variable x. Tenemos 4 términos y aquí abajo voy a colocar las fórmulas para los primeros 3. En el caso del primer término utilizamos esta fórmula, la de la derivada de x a la n. En el segundo y tercer término, como no tenemos a la variable x, utilizamos la fórmula para la derivada de una constante, que es igual a 0. Pasando al primer término, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada, que multiplica a la constante seno de y. Después tenemos menos 0 y más 0, que corresponden a las derivadas del segundo y tercer término, mientras que la derivada de f de x es igual a f' de x. Reduciendo esta expresión, la derivada parcial de f respecto a x es 3x cuadrada por seno de y más f' de x. Hasta aquí concluimos el paso 3. A continuación, en el paso 4, igualamos la derivada parcial de f respecto a x con la función m de xy. Pero antes, si en el paso anterior hubiéramos derivado respecto a y, entonces aquí tendríamos que igualar la derivada parcial de f respecto a y con la función n de xy. Retomando, la derivada parcial de f respecto a x que obtuvimos en el paso 3 y la función m de xy, quien es 3x cuadrada seno de y más x e a la x, construimos la siguiente ecuación. Enseguida, la vamos a reducir. El procedimiento más sencillo consiste en eliminar los términos iguales que tengamos en el primer miembro y en el segundo. En este caso, lo que eliminamos es 3x cuadrada seno de y. De hecho, vean que si nosotros pasamos 3x cuadrada seno de y restando al segundo miembro, de igual manera se van a cancelar. Después de la reducción, f' de x es igual a x por e a la x. En el paso siguiente, vamos a hallar la función f de x, integrando el segundo miembro de esta ecuación. Para ello, es importante tomar en cuenta que f' de x representa la derivada de f de x. Por ello, es que al integrar esta parte, encontramos a la función f de x. Enseguida, tenemos el paso 5. Integramos el segundo miembro para encontrar a la función f de x. Planteamos la integral, agregando el operador y el diferencial de x. Para resolver la integral, utilizamos el método de integración por partes. Y en el espacio de aquí abajo, realizamos el desglose. Vamos a colocar la fórmula de la integración por partes. Dice que la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du.
El procedimiento siguiente lo haremos en 4 pasos y en el paso 1 extraemos u y dv. U corresponde a x, mientras que dv es el resto, es decir, e a la x de x. Colocamos ambas expresiones en esta parte. Ahora en el paso 2 derivamos u y obtenemos su diferencial, mientras que en el lado derecho vamos a integrar dv. La derivada de x respecto a x es 1. Y en el lado derecho planteamos la integral en ambos miembros. Resolviendo el primer miembro, la integral del diferencial dv es v. Y para el segundo miembro vamos a utilizar esta fórmula. Tomando en cuenta que u corresponde a x, la integral del segundo miembro queda como e a la x más e. A la vez, del lado izquierdo, obtuvimos el diferencial de u, pasando el diferencial de x multiplicando a 1. Por eso quedó du igual a dx. En el siguiente paso, vamos a utilizar u, du y v. Pero aquí vamos a quitar a la constante de integración para que el procedimiento siguiente sea más sencillo. Sin embargo, si nosotros eligiéramos acarrear a la constante de integración, la sustitución de v en el siguiente paso se vería un tanto diferente. Al final de todo el procedimiento, llegaríamos a la misma solución. Continuamos con el paso 3. Sustituimos u, v y du en la fórmula de la integral por partes, comenzando con la multiplicación de u por v, es decir, x por e a la x, menos la integral de v por du, y aquí tenemos e a la x por dx. Enseguida, en el paso 4, vamos a resolver la integral ubicada en el segundo término. Mientras tanto, en el primer término, vamos a retirar estos paréntesis, porque no son necesarios. Noten que esta integral ya la resolví anteriormente en el paso 2. Aquí tenemos el resultado. Entonces, la solución es x por e a la x menos e a la x más c subíndice 1. Así encontramos la función f de x. Después de integrar ambos miembros, la función f de x es igual a x por e a la x menos e a la x más c subíndice 1. Por último, en el paso 6 vamos a sustituir la función f de x en la expresión que corresponde a f obtenida al final del paso 2. Y aquí la tenemos. Si regresamos al paso 2, es la misma que tenemos aquí. Y en esta parte haremos la sustitución de f de x, con lo cual obtenemos lo siguiente. F es igual a x cúbica seno de y menos y cúbica sobre 3 más y más x e a la x menos e a la x más c subíndice 1. Enseguida igualamos la solución a 0 y nos queda de esta forma. Por último, si pasamos c subíndice 1 con signo contrario al segundo miembro, nos queda menos c subíndice 1. Pero si multiplicamos por menos 1 el valor de una constante desconocida, que puede ser positiva o negativa, obtendremos una nueva constante que simplemente llamamos c. Y la solución general de la ecuación diferencial dada en forma implícita es x cúbica seno de y menos y cúbica sobre 3 más y más x e a la x menos e a la x igual a c. Recordemos que es una solución en forma implícita porque no podemos despejar a la variable y. A continuación, utilizaremos esta solución general para obtener la solución particular, haciendo uso de la condición inicial. Recordemos que cuando x es igual a 2, y es igual a 0. Sustituyendo 2 en x y 0 en y en la solución general obtenida
anteriormente, obtenemos lo siguiente. 2 al cubo por seno de 0 menos 0 al cubo sobre 3 más 0 más 2 por e al cuadrado menos e al cuadrado. Esto es igual a c. Simplificamos realizando las operaciones indicadas y vemos que, independientemente de que 0 esté en grados o radianes, seno de 0 es igual a 0. Entonces, en el primer término obtenemos 0, en el segundo y tercero también, y lo siguiente es 2e al cuadrado menos e al cuadrado. Esto es igual a c. Como los términos que quedan son semejantes, al restar 2e al cuadrado menos e al cuadrado nos da e al cuadrado. Así obtenemos el valor de c. Finalmente, vamos a sustituir el valor de c en la solución general. Y aquí la retomamos. C es igual a e al cuadrado. Y al hacer la sustitución en esta parte, nos queda x cúbica seno de y menos y cúbica sobre 3 más y más x e a la x menos e a la x. Esto es igual a e al cuadrado. Y así obtenemos la solución particular de la ecuación diferencial, que también está dada en forma implícita. De esta forma, hemos dado solución al ejercicio. Esperando que la explicación haya sido clara, les agradezco la atención prestada y doy por terminado el video. Hasta la próxima.